A ver, repite conmigo, por favor, amada familia. Engañador, tramposo, suplantador. Inclina tu rostro y tu corazón sobre todo. ¿Te parece si lo hacemos juntos? Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor, Dios verdadero. Gracias, Rey del universo. Dios único. Dios creador. El alfa y el omega. El dueño de todo, el creador del universo. Gracias, Señor. Porque a pesar de ser quien eres, tú vienes y estás con nosotros aquí. Tú te posas, Señor, y te suplicamos en humildad que lo hagas, Señor, que te pasees una vez más aquí, Señor, en tu casa. Que se ponga poderosamente tu planta, Señor, y se establezca como lo que es tu territorio, tu lugar, Padre bendito, tu casa, Señor. Y no tan solo, no es físicamente hablando, es los corazones en los que aquí estamos, Señor, que somos tu iglesia y que te pedimos que tú seas con nosotros, que tú siembres una semilla el día de hoy, una semilla poderosa, una semilla buena, Señor, en una tierra que la hagas que sea fértil, que es nuestro corazón, para que no nos vayamos, Señor, como estamos llegando el día de hoy, sino que tú nos des hoy lo que tienes preparado para nosotros y que llegue, Señor, al destino que tiene que ser así. Te damos gracias, Padre bendito, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes, por favor. Y vamos a la palabra de una vez, directo y sin escalas, ¿te parece? Vamos a Génesis, vamos al libro de Génesis de los orígenes, en el capítulo 32, versículos del 22 al 28. Carlitos, por favor. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Wow. Les comentaba en la mañana que esta porción a mí me impacta mucho, pero yo no la entendía. Hace tiempo que yo no la entendía a qué se refería, porque bueno, estamos para ubicarnos en el contexto, hablando, ¿de quién habla ahorita? ¿De quién es esta persona? Jacob. ¿Quién es Jacob? ¿De quién es hijo Jacob? De Isaac. ¿Isaac de quién es hijo? De Abraham. Así es, efectivamente. Entonces estamos hablando de que en este momento Jacob está regresando de la tierra de Labán, el hermano de Rebeca, de su madre, de su tío. ¿Por qué? Porque después de 20 años de haber trabajado con ese tío, regresa a su tierra de Canaán, donde están sus padres. Pero recordemos también que él estuvo trabajando durante 20 años y se fue huyendo de amenazas de muerte de su hermano Esaú. Entonces, aquí lo que llama mucho la atención es que habla que en el versículo 24, así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. En Oseas, en el libro de Oseas, capítulo 12, versículo 3, habla de que este varón no es un varón humano. Este varón es alguien especial. Habla de un ángel. Y muchos teólogos hablan de que ese ángel es el ángel de Jehová. Y también sabemos que en muchas partes de la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando se habla del ángel de Jehová, ¿de quién se está hablando, amada familia? Del Señor Jesús, de Jesucristo. Entonces no sabemos exactamente si sea o no sea el Señor Jesús que se personifica en ese ángel y desde entonces se manifiesta, pero de que es un ángel que está luchando con Jacob, es un ángel. Entonces llama mucho la atención porque dice: así quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayara el alba. Esta lucha empezó en la noche. Entonces es durante toda la noche. Entonces está como que llama mucho, a mí me llamaba mucho la atención
¿Qué he hecho? En primero, que toda la noche se puede luchar con Dios, toda la noche. O sea, como que suena raro, ¿no? Es un poco dispareja cualquier lucha que podamos tener con Dios. No hay punto de comparación, no hay posibilidad de tener éxito. Entonces, o sea, sobre todo que entendemos como lucha, que implica una oposición de dos fuerzas, de dos personas, una rivalidad entre contrarios que tratan de imponerse uno al otro, porque la fuerza, por la agilidad, por la habilidad, por otro tipo por la resistencia. Entonces, de alguna u otra manera, imagínate luchar con el ángel de Dios. Y segunda, en el versículo 28 dice también, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Se le puede ganar a Dios? ¿O a qué venció? ¿A quién venció? En este caso Jacob. Si le dice el ángel, sino Israel, ¿por qué? Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Vamos a entender un poquito este contexto, pero vámonos a irnos más atrás. Pero antes de eso, ¿tú sabes cuál es el significado de Jacob? ¿Alguien que me pueda ayudar? Suplantador, engañador. Nos están ganando de este lado, 2-0. Un suplantador, engañador, ¿alguien más? Timador, 2-1. Tramposo por ahí. Mentiroso. No, pues ya nos ganaron. Ahorita nos recuperamos. Efectivamente. ¿A alguien le gustaría llamarse Jacob? No, ¿verdad? No, pues no. Efectivamente a nadie. Entonces yo encontré este significado del hebreo, Akeb, que significa talón o planta del pie. O Akuf también tiene que ver con Jacob. Y es del hebreo y quiere decir asir, sostener, pero también significa impostor, farsante, usurpador. Alguien que yo le pondría adicional, sin Dios. O que solamente ve para sí mismo. Pero vamos a ver desde dónde viene esta situación y por favor, Carlitos, si eres tan amable, puedes leerme Génesis 25 del 24 al 26. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. ¿De quién es ella? Rebeca, la esposa de Isaac. Y tuvo mellizos, en las cuales esto está marcado desde que nace Jacob. Nace primero Esaú como primogénito, porque en la cultura judía era fundamental el primogénito. Es el que llevaba todo lo que había de la casa, de la familia, lo tenía el primogénito. Entonces sale el primogénito del vientre y sale la manita agarrada del calcañar, dice. ¿De dónde? De esta parte, de entre el talón y el tobillo, como queriendo jalar. Desde entonces marca la vida de Jacob. Y entonces eso de alguna u otra manera es lo que marca su destino. Repite conmigo, suplantador, engañador, tramposo. Génesis 25, 30 al 33 dice así. Dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. ¿Quién está pidiendo de ese guiso a su hermano? Bueno, a Jacob, ¿quién está pidiendo? Esaú. Y Jacob respondió, sí, pero véndeme esta tu primogenitura en este día. Entonces Esaú dijo, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Parecía que Jacob estaba bromeando. ¿Cómo es posible que alguien pudiera vender su primogenitura por un plato de lentejas? Pues Esaú sí. Entonces hizo mal Jacob, porque la bendición que Dios tiene para ti es para ti, pero la bendición que no es para ti tampoco es para ti. Y no podemos ver y tener la ambición de tener lo que no nos corresponde. Ni podemos estarnos en queja. Muchas veces nosotros como hijos de Dios decimos, ¿por qué si mi vecino que no tiene a Dios en su corazón? ¿Por qué si él actúa de mala manera, trata mal a su esposa? Yo sé que se dedica a un negocio que no es legalmente establecido.
que trabaja y que no paga impuestos, no lo sé. ¿Y por qué le va tan bien? ¿Por qué cada año está comprando un vehículo nuevo, lo está cambiando, etcétera, etcétera? Porque eso no te corresponde a ti ni a mí. Nosotros tenemos lo más importante y se llama Jesucristo. Amén. Pues entonces dale un aplauso al Rey de Reyes. Ok, pero entonces aquí en este caso estamos viendo que él vende esa primogenitura. Y vamos a ver también otro caso que lo voy a leer yo para ir avanzando más rápido porque luego me gana el tiempo. En Génesis 27 del 4 al 5. Y dice así. Es otra parte de la historia. Dice, y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer y para hacerle ese guiso rojo que quería su papá. Su papá ya casi no veía. Entonces dice, te voy a bendecir, le está diciendo a Esaú. Y sin embargo, ¿qué dice después en el versículo 9 y el 10? Dice, ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Rebeca le estaba diciendo a quién esto, a Jacob. ¿Para qué? Para que injustamente después de esto, fíjate que dice, y tú la llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Ella escuchó que la bendición se iba a dar al hijo mayor como tenía que ser. El Señor ya le había revelado a Rebeca desde que los niños estaban en su vientre, que el mayor serviría al menor. Pero ella que tenía que estar interviniendo. De alguna u otra manera Dios no necesita ayuda y nosotros muchas veces queremos en nuestra naturaleza, en nuestra carnalidad, en nuestras fuerzas, ayudarle a Dios a que se haga su voluntad. Muchas de las veces tú y yo queremos decirle a Dios cómo queremos que nos bendiga, porque sabemos más que Él. Podemos decirle, oye, la tienes fácil, Señor, yo te digo, con mi hijo yo sé qué es lo que tienes que hacer, pero mira, así más rápido. La hacemos, ¿no? Con el esposo, mi esposo que no quiere venir, nada más una fracturita de muñeca ya va a llegar tranquilo a tus pies, Señor. No. Entonces, ¿qué es lo que hizo Rebeca? Lo llevó y lo instó a una situación que a él le iba a afectar. Repite conmigo, por favor, suplantador, engañador, tramposo. Después de esto, en el versículo 15 y 16, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. ¿Por qué hizo esto Rebeca? Porque Jacob era lampiño y Esaú era muy velludo. Entonces el papá ya estaba en una edad que ya casi no podía ver. Entonces, ¿qué es lo que hizo ella? ¿Qué es lo que le dijo a su hijo? Primero, tráeme esos cabritos, yo voy a preparar lo que él quiere. Segunda, ponte la ropa de tu hermano. Y después, preséntate para que el que casi no ve te bendiga indebidamente. ¿Por qué? Porque en el 24 del mismo capítulo dice, y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Entonces, ¿qué pasó después de esto? Pasó que cuando llega Esaú con la casa que había hecho, que le había mandado a hacer su padre en el campo y a preparar ese guiso, y se lo lleva y le dice, papá, ya vengo para que comas y me bendigas. Yo ya di mi bendición. No, ¿cómo es posible? Sí, yo ya te bendije. No puede ser, padre. Sí. Y dice, y se estremeció Isaac en el versículo 33 grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí y trajo casa y me dio y comí todo antes de que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. La bendición no se puede ya quitar. Entonces, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y dijo, bendíceme a mí también, Padre mío. Y ya no le pudo bendecir de la misma forma. La bendición estaba dada, estaba entregada. Entonces, ¿qué pasó, Carlos? En el versículo 41 del capítulo 27 nos dice que 41. Por favor. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón,
Llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Por esa razón, y aconsejado por su mamá, Jacob se fue a la tierra de Labán, hermano de su madre Raquel. Miento, de Rebeca. Entonces, llega allá, pero en el transcurso hay algo muy importante. Él duerme y cuando en Betel, porque se va a llamar Betel después de ese lugar, dice en el versículo 10 del capítulo 28, y salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán contigo, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¡Wow! ¡Qué promesa! He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerle a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y puso una piedra y dijo: esta es lugar santo, esta es puerta del cielo. E hizo un voto. Pero a mí me llama la atención ese voto que hizo. Porque un Miguel, que se acercó un poquito en el primer servicio, también me estaba haciendo ver de otro punto de vista, porque en el versículo 20 dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén, y qué bonito voto. Sin embargo, dice: si me prospera, si me da de comer, si me da vestido para vestir, si vuelvo en paz a casa de mi padre, entonces Jehová será mi Dios. No es Jehová será mi Dios y yo confío que Él me va a dar de comer, Él me va a dar vestido y me va a hacer regresar en prosperidad a casa de mi padre. Y dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo daré el diezmo. Yo creo que él estaba negociando con Dios. Y en estas condiciones es que él llega a la región de Harán con su tío Labán. Y para avanzar más rápido, sabemos que él pacta trabajar, porque desde que llegue conoce a Raquel, su hija de Labán, que viene siendo su prima, él se enamora y él pide que la pide en matrimonio. Entonces tu tío, que es tramposo con tramposo, le dice: sí, pero trabájame 7 años para que ella se pueda casar contigo como dote. Adelante. Y Dios, que estaba con Jacob, hizo muy próspera el ganado y las tierras de Labán, que estaba él trabajando, sobre todo el ganado. Y entonces, después de 7 años, ya se cumplió el plazo. Ahora sí me voy a casar con mi amada Raquel. Se hacen la fiesta, se toma unas copas y duerme con su esposa, con su recién casada. Pero resulta que al amanecer se da cuenta que no era Raquel, sino su hermana mayor, que se llama Lea. Y entonces le dice a Labán: ¿qué pasó? En esto no quedamos. Dice: bueno, es que aquí se estila que no se puede casar la pequeña si no se casa la grande. Si no, luego, ¿cómo vendo? ¿Qué vendo? No, así dice: no. Si no se me acaba, y luego, ¿qué vendo? Entonces dice: pero si la quieres. No, si la quiero. Necesitas trabajar otros 7 años. Pues órale. E igual, fue próspero en su trabajo. Y después de esos 7 años, él recibe a las dos, a Lea, y recibe a Raquel. Y junto con 2 siervas, cada una tenía la suya. ¿Y qué pasó de esas 4 mujeres? ¿Cuántos hijos nacieron? 12 varones y una niña, una mujercita. Esos 12 varones, ¿quiénes son? Las tribus de Israel. Esa es la bendición de Dios que tenía para Jacob. No bendición pequeña, porque ya le dijo: de tu semiente serán benditas todos los pueblos de la tierra. Le estaba preparando el Señor para esa promesa a Jacob. Entonces,
sabemos también que después de ese tiempo él quería irse, pero como le había ido tan bien al tío, le dice, no, no te vayas. Dice, no, pero es que ya me tengo que regresar a la tierra de mi padre. Dice, no, trabaja y vamos a hacer un trato. Este es el ganado y ha prosperado y ha crecido mucho, pero quedaron de acuerdo que aquel ganado que fuera liso en su piel, en sus pieles, fuera del tío. Y los que nacieren manchados o rayados, de diferentes tonos, en la misma piel, sería para Jacob. Entonces, ahí no dice exactamente cómo, pero de alguna u otra manera, él metía unas varas verdes de álamo en donde se bebían los animales de las hembras que estaban esperando cría, y lo que hacían que los animalitos, los más fuertes, nacían rayados o manchados, y los lisos nacían los más débiles y menos. Entonces, Labán, que él también, que siempre quiso abusar de su sobrino, no estaba contento. Entonces llegó un momento en que empezó el Señor a prosperar a Jacob. Y entonces sí llega un momento en que ya no estaba siendo bien visto por Labán, y vámonos, huye con sus mujeres y con sus hijos y con su ganado y sus sirvientes. Pero ¿qué pasa entonces? Que Labán va y lo va a buscar, a perseguir por unas cosas que se llevó Raquel escondidas, pero al final de cuentas llega y lo confronta. ¿Y qué le contesta? Oye, dice, pero si tú me cambiaste más de 10 veces el salario en todo ese tiempo, no te trabajé yo por 20 años, entonces ¿qué me estás siguiendo? ¿Qué me vienes a perseguir? Conclusión de esa unión en el desierto, ellos quedaron en paz y se regresa a Labán y no hay ningún problema. Pero entonces ya no hay problema con Labán, ya va tranquilo rumbo a la casa de su padre y su madre. Pero hay algo más importante: enfrentarse a la furia o al enojo de Esaú. Y ahí es donde va, ahí es donde estamos, ahí es donde empezamos. Ok, entonces, ¿qué vemos, qué nos damos cuenta? Y algo que es importante, en Génesis 28, lo voy a leer, 28, del 10 al 15, lo leo yo, Carlitos, porque es un poquito largo. Dice así: Dios se le aparece, bueno, aquí ya es el pasaje que ya leímos, que se le aparece y Dios le promete que lo va a bendecir. Y en Génesis 31, 13, dice así: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Le está diciendo ya de regreso una vez más a Dios, a Jacob, Dios, que él se vuelva a su tierra. ¿Por qué? Porque él lo va a bendecir. Entonces, esto tiene que ver porque cuando llegamos al capítulo 32, versículo 1, ya va de regreso, después de trabajar durante 20 años, después de regresar con sus 13 hijos, con sus 4 mujeres, con su ganado. ¿Y qué dice en el versículo 1 del capítulo 32? Carlos, por favor. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Eso está bien pesado, porque dice en el 2, y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. ¿Qué quiere decir? Que él se dio cuenta que Dios estaba con él una vez más. Le estaba diciendo que Dios estaba con él. Y él pudo ver ese campamento celestial. Él sabía que se iba a encontrar con su hermano y no sabía qué iba a pasar, pero sabía, ya le había hablado Dios 2 veces, y en esta visión también comprobando. En el versículo 4, ¿qué dice? Del mismo 32. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Es lo que platicaba con Miguel hace rato. De alguna u otra manera, yo creo que el punto es que Esaú es de llamar la atención, que dice cómo se refiere, Jacob, cómo se refiere a Esaú. Así diga a mi señor Esaú. Para mí es alguien que suplantó su lugar y que lo engañó y engañó a su padre, y que por llevarse la primogenitura, y le dice Señor, y él a sí mismo se dice siervo, tu siervo. Yo siento que de alguna u otra manera la gente que tiende a ser engañador, tramposo, suplantador, es como que se mimetiza de acuerdo como necesite. Puede ser, yo le decía en la mañana, que le pueda ir
a la América o a los Pumas, como se necesite. Entonces, de acuerdo a las circunstancias. Entonces, el hecho de llamar Señor a Esaú, yo creo que tiene más bien con la forma de ser o de estar la situación tan complicada que está ganando en su ánimo. Y después él mismo dice su siervo, después de que le engañó y después de que le robó la bendición y la primogenitura. Entonces, lo más fuerte es que en el capítulo 6, cuando él manda a esos mensajeros, ¿qué le dicen los mensajeros de regreso, Carlitos, en el versículo 6? Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Ay, ¿qué pensó? Con 400 hombres viene mi hermano. ¿Qué pensó? Cuello. ¿Por qué? Porque cuando pensamos mal, cuando hacemos mal las cosas, pensamos que todos son igual que nosotros. Cuando nosotros estamos en la mente de Cristo y buscamos alinearnos a esa mente, el Señor nos da pensamientos de bien y no de mal, porque es lo que tiene para nosotros. Y nos vuelve confiados, nos vuelve seguros, nos vuelve que lo que comentamos en la mañana, la ansiedad no es otra cosa que la intranquilidad, el temor, la inquietud por lo que puede venir. Y muchas de las veces de lo que tenemos temor de que va a ocurrir no ocurre. Pero ¿por qué tenemos esa ansiedad? Porque nuestro pensamiento, nuestro corazón no está alineado al pensamiento y al corazón de Dios. Normalmente porque estamos pensando en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, en nuestra audacia y en nuestra astucia para hacer las cosas, muchas veces torcerlas para que sean a nuestro favor. Pero cuando no presentan bien, como en este caso, y cuando ya estamos sin tener la posibilidad de que esté en nuestro control las cosas, entonces nos empezamos a inquietar. Jacob se le heló la sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que dice que él sabía, como confrontó a Labán cuando llegó y lo increpó, que por qué se había ido. Dice, pues ¿por qué no? Si yo te pagué, no me estoy llevando nada que no sea mío, te trabajé, prosperaste mucho con mi trabajo y pagué el tiempo de trabajo por tus hijas. Entonces, pero aquí sabía que no estaba en la misma condición con Esaú. Él sabía que le debía a Esaú y le debía mucho. Rebeca le prometió a Jacob que mandaría por él de donde Labán, cuando la ira de su hijo Esaú se hubiera calmado. No había mandado por él, entonces era una mala señal para Jacob. No había tenido esa noticia. Y en el versículo 8, ¿qué dice por favor el versículo 8? Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Quiere decir que él separó en su inteligencia, en su astucia, él separó los campamentos para que si atacaba su hermano a uno, el otro iba a poder huir. Entonces, después de eso, en el 8, ¿qué dice el versículo 9? Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. El 11, por favor. Líbrame ahora y 12. de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga caso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Amén. Le estaba recordando Jacob a Dios lo que le había prometido. Cuando ya no tenía para dónde ir ni qué hacer, y cuando se vio copado, entonces, ¿qué hizo? Volteó al cielo. Como cuando tú y yo estamos en un callejón sin salida y ya no buscamos una salida a la otra, cuando ya no podemos movernos hacia los lados, ¿qué hacemos? Volteamos al cielo. Así fue lo que hizo él. Y en ese momento, él dependió de Dios. Empezó a depender de Dios. La bendición ahí estaba, pero no puede darla a Dios cuando no dependemos de Él. Cuando tú y yo seguimos en nuestras fuerzas, viendo todo lo que tenemos que hacer diario,
Y cuando no le pedimos línea y cuando nos las da, no la queremos hacer, porque desconfiamos que Dios realmente me la está diciendo o está volteando para otro lado, o a lo mejor yo no soy digno de que Dios quiera hacer ese milagro en mi casa. Dios no dudo, pero de mí sí dudo, porque sé que tengo áreas que no he entregado a Dios. Abraham fue completamente diferente a su nieto. ¿Por qué? Porque él fue obediente a Dios. Él le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, y salió. Él le dijo, yo no me lo imagino todavía a los que somos papás o mamás, más aún. ¿Cómo levantar sobre el cuerpo de tu hijo en obediencia a Dios total y la confianza en Dios total para estar dispuesto a sacrificarlo para él? Pero así era Abraham, en una obediencia casi infantil. Jacob, hasta en ese momento, oró, lloró con fe y también dio acción de gracias y le recordó a Dios lo que le había prometido. Entonces, el miedo de Jacob fue bueno. ¿Por qué? Porque le permitió voltear a quien tenía que voltear a ver, le permitió dejar de confiar en sí mismo, le permitió entender que se había equivocado. Y muchas veces cuando no tenemos la salida, como fue en el caso de Jacob, es cuando oramos correctamente a Dios. ¿Y qué es orar correctamente a Dios, Max? Orar con el corazón. Tú y yo tenemos que orar con el corazón. Porque muchas veces hablamos de vanas repeticiones y la verdad somos soberbios al momento de decir, es que yo no repito una oración establecida, yo hablo con Dios. Muchas de las veces cuando hablamos con Dios o hablamos de la mente o de la boca hacia afuera, pero no del corazón. Y esa no es una oración correcta porque no llega al corazón de Dios. También él oró con lo que le prometió Dios, esto es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a orar con la palabra de Dios, porque de todas maneras, cuando nosotros oramos con la palabra de Dios, hay un poder mucho más fuerte en esa oración. Inclusive a las huestes de maldad escuchan totalmente tu oración cuando tú declaras la palabra de Dios en tu vida, en tu familia, en tu ministerio. Y el enemigo tiene que escuchar, se tiene que callar, porque nosotros muchas de las veces clamamos a Dios, pero tenemos que clamar con todas las promesas que Él nos ha dado. ¿Y cómo podemos saber las promesas? Si no las leemos, si no las buscamos, si no lo necesitamos con todo el corazón. Él le dijo a Dios, líbrame, líbrame. Y le dijo, sí con temor, sí con clamor, pero también con la seguridad que estaba hablando con Dios y que Dios lo estaba escuchando. En el versículo 20, ¿qué dice, Carlitos? Por favor. El 20. Del 32. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Él estaba dispuesto a entregar todo. Él mandó en diferentes grupos a esos siervos, a ese ganado, a sus mujeres, y se quedó solo. Se quedó solo porque él pensó que si cada grupo que fuera alcanzado era una ofrenda para disminuir esa ira, para comprar el perdón de su hermano del robo que le había hecho previamente. Entonces, él se quedó atrás. Y entonces viene en el versículo 22 y 23, ¿qué dice, Carlos? Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así es. Dios estuvo preparando el corazón de Jacob. Y aquí es como empezamos la plática. Pero entendemos cómo fue engañador, suplantador, tramposo y cómo el corazón está preparado de Jacob. ¿Para qué? Para ser ministrado por Dios. Tuvo que ser metido en un callejón sin salida para buscar de corazón a Dios y voltear al cielo. Ya no en sus fuerzas, ya no en su habilidad, ya no en sus trampas. Lo preparó así como nosotros que tuvimos un encuentro hace poquito de sanidad,
de liberación. Y el Señor en su misericordia se manifestó de una manera poderosa. El Espíritu Santo estuvo presente, te lo prometo que estuvo aquí. Y muchos de los que estuvimos aquí lo podemos comprobar. Amén. Hay situaciones en las que digo, bueno, es que yo no, lo tengo que decir, yo así como no soy partidario, es que porque la gente se cae, que eso es como emociones, es una, no lo critico, pero es como emoción. Es como la gente llega y cree que lo quiere hacer y lo hace voluntariamente. Yo me caí 2 veces sin querer hacerlo. Y la verdad, te toca el Espíritu si tú te dispones para que lo haga. Y hubo bendición. Pero ¿qué pasó después? De que la gente lo siguió buscando. ¿Qué hacemos? Con el Espíritu Santo es de todos los días. Se llama llenura, se llama bautizo en el Espíritu. Dice la palabra que Juan decía a la gente que estaba bautizando en agua para arrepentimiento que iba a venir otro mucho más alto y más grande que él, para que nos iba a bautizar en el fuego y en espíritu. Y bautizar no es otra cosa que inundar, saturar, llenar, sumergir. Pero nos tenemos que mantener así, amada familia, buscando de verdad al Espíritu Santo todos los días. Estamos en la etapa de la gracia donde el Espíritu Santo es la promesa cumplida de Jesucristo, que Él iba a estar todos los días hasta el fin del mundo contigo y conmigo, y se llama Espíritu Santo. Pero tenemos que buscarlo, tenemos que estar preparados para que Él ministre en nuestro corazón, porque dice: y se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Y así se quedó solo Jacob, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Ojo, dice luchó con él un varón, no dice que Jacob luchó con el varón. El varón tenía que luchar con él. ¿Y por qué tenía que luchar con él? Porque tenía que quitarle a Jacob cosas que no debía tener, como qué, como el orgullo, como la trampa, como el mentir, todo eso. Y fue necesario que el Señor lo metiera en esas circunstancias. ¿Qué circunstancias necesitamos para doblar rodilla? ¿Qué tan fuerte tiene que ser el empujón de las circunstancias para que tú y yo podamos ponernos de rodillas ante Dios? Procura, amada familia, que sea un toque de tu espalda, de tu hombro, que Dios lo haga, para que nuestro corazón se quebrante, porque nosotros nos quebrantamos ante Dios, no porque Dios tenga que hacernos para podernos bendecir. Jacob se estaba dando cuenta que estaba sucediendo un cambio en su vida significativo. Desde que nació, agarrado de ese piecito de su hermano, el cambio más importante de su vida. Porque el 24 dice: así que se quedó Jacob, luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. De la noche que estaba orando hasta el alba fueron muchas horas. ¿Cómo es posible? Como decíamos al principio, tantas horas luchar con Dios. ¿No puede Dios? ¿Cómo es posible? Con un suspiro Dios nos despedaza. Pero lo que era importante es que contra quién estaba luchando Jacob. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje del muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. ¿Por qué no podía con él? ¿Contra quién estaba luchando realmente Jacob? Contra su propia carne. No era con Dios. Nosotros no podemos rendir nuestra vida a la voluntad de Dios si no primero sometemos a nuestra carne nosotros mismos. Se le entregamos a Dios en esas áreas que tú y yo todavía no podemos entregar, esas chiquitas todavía que todavía no sabes cómo superarlas, que estás batallando diario con ella, pero que a veces muy dentro de ti no quieres dejar. Tenemos que dejarla para que el Señor, esa bendición que tú tienes para ti, para mí, que es maravillosa, Dios la tiene preparada. Pero el Señor le dice: déjame, porque ya raya el alba. Le está diciendo: ¿sabes qué, Jacob? Si tú no quieres, ya no voy a luchar contigo, ya me voy. Y él le contesta: no te dejaré si no me bendices. En ese momento ya no eran los beneficios que pudiera obtener Jacob.
Ya no era la primogenitura lo que le importaba. Ya no era la bendición de su padre. Ya no eran las riquezas que pudiera tener. Le dice: no te soltaré si no me bendices. No estaba negociando con Dios, le estaba clamando y le estaba aferrados de su manto, así como la mujer de flujo, que quizás si tocare el borde de su manto, sé que seré salva y seré sana. Así Jacob le estaba diciendo: no te dejaré si no me bendices. Pero la bendición de tu Santo Espíritu, la bendición de tu presencia, la bendición de realmente cambiarme, porque ya me cansé de ser engañador, ya me cansé de ser suplantador, de ser mentiroso. Tal vez nosotros no somos suplantadores, pero hoy podemos decir: ya me cansé de ser adúltero, ya me cansé de ser fornicario, ya me cansé de ser egoísta, ya me cansé de ser soberbio, ya me cansé de ser codicioso, porque no te gusta que yo sea. Perdóname, Señor, bendíceme, Señor, porque ya me di cuenta que ya te pedí mucho por la añadidura, ya te pedí demasiado, y sé que tú me has escuchado, y sé que lo has hecho, y que lo seguirás haciendo cuando te pida, porque mi hijo llegue a tus pies, porque mi hija deje las malas amistades que tiene y vuelva a la escuela, porque ellos vengan a adorar tu nombre, porque mi marido ya no ande haciendo lo que anda haciendo incorrectamente. Yo sé que me escuchas, pero yo sé que hoy te necesito que tú satures con tu Santo Espíritu mi vida. Si soy tu hijo, quiero vivir como tu hijo verdadero, no como cualquier hijo tuyo. Dice: y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Y si Jacob, leído, dice que significa usurpador, farsante, impostor, Israel significa que ha luchado con Dios. Dios reina, Dios salva, Dios juzga. El Señor nos cambia también a ti y a mí el nombre. Nos cambió el nombre. Aunque nos llamemos igual ante el mundo, tú y yo tenemos un nombre diferente que va a venir escrito en una piedrecita blanca, que solamente nosotros vamos a saber, porque hemos vencido en el nombre de Cristo contra nosotros mismos, contra las mentiras del mundo, contra la acechanza del enemigo. Nosotros vamos y hemos vencido, y en su presencia vamos a llegar, aunque sea como aquellos que nos rescató el Señor de lo más triste, de lo más vil, con la cadera descoyuntada, para que no nos olvidemos de dónde nos sacó Dios. Pero gloria a Dios que nos sacó de ahí. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Entonces Jacob le preguntó, versículo 29, y le dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿para qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob en el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Amados, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo que le digamos al Señor, cuando Él te diga: ya no puedes con eso que estás ocultando, le das vueltas y vueltas, tienes X tiempo de haberme recibido en tu corazón, y de alguna manera sigues en esa situación. Ya es tiempo, ya me voy, déjame, ya no voy a luchar contigo, porque ya raya el alba, porque el tiempo ya viene. Y hoy le vamos a decir: Señor, efectivamente no he podido, me ha fallado, vuelvo a caer donde no quiero caer, y tú sabes que no quiero caer, y vuelvo a caer, y me arrepiento de corazón, y quiero cambiar mi rumbo al otro lado, pero vuelvo a caer. Pero no te voy a soltar, Padre, no te voy a soltar, Dios Hijo, no te voy a soltar, Dios Espíritu Santo, si no me bendices, si no me llenas, si no me saturas, si no me cambias de verdad por dentro. Porque quiero y anhelo realmente ser tu hijo verdadero, al que tú puedas decirle que este es mi hijo en quien tengo complacencia. Este es el tiempo, amados, para que le digamos al Señor nuestro Dios:
para que nos aferremos, para que busquemos de su palabra, para que estemos seguros que Dios nos es suficiente para todo. Y le digamos: Señor, tú sabes mis necesidades, tú sabes mis dolores y mis inquietudes, tú sabes incluso mis afanes, y te los quiero entregar y te los pongo en tus manos, y sé que tú los vas a subsanar porque lo has hecho y lo vas a seguir haciendo. Pero sobre todo hoy te quiero pedir, Padre bendito, la bendición de la saturación de tu Santo Espíritu en mi corazón, en mi vida y en mi casa. Y la añadidura, bienvenida, porque si no viene, Jesucristo basta. Amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes. ¿Hay alguien de primera vez que haya venido el día de hoy? ¿O todos somos de casa? Por allá. Ah, mira qué bien. Hace rato no te nos escapaste. No, pero bienvenidos. Ok. No sé si ustedes vienen de visita o es la primera vez que vienen a una iglesia como esta. Específicamente la pregunta concreta es: si ustedes ya hicieron una oración en la cual invitaron a Dios a su corazón y a su vida, y recibieron el regalo de Dios, que es la salvación a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Es la primera vez que vienen. Ok. Entonces yo quiero invitarles a las personas que vienen por primera vez. No es un compromiso con una iglesia, no es atarte con una religión, no es un compromiso con un pastor, absolutamente con nadie. Es el punto, de acuerdo a la palabra de Dios, el punto de quiebre, el punto de diferencia en nuestra vida, de un antes y un después. Si hoy le quieres decir a Dios, a Jesucristo: quiero que entres en mi corazón. Dice la palabra que Él toca la puerta y llama. ¿De la puerta de dónde? Del corazón. Pero el corazón solamente se puede abrir por dentro. Hoy el Señor está llamando y te invita a que tú abras por dentro ese corazón. No te compromete, para que no digas, bueno, ¿de qué se trata esto? No te compromete absolutamente a nada, con nadie, ni con la iglesia, ni con nadie. Te compromete directamente con Dios a recibirle en tu corazón y a creer. Y sobre todo ese sacrificio que fue hecho en la cruz, derramando hasta la última gota de sangre divina, que se haga válido en tu vida y que se aproveche, como en muchas vidas se ha hecho. Entonces yo te quiero invitar, si quieres hacer esa oración, yo te acompaño a hacerla. Yo te voy dirigiendo. Es una oración breve, pero es una oración que sale del corazón, se declara por la boca de manera audible y se le llega al oído y al corazón de Dios, en la cual tú dices: sí, quiero contigo. No es con una iglesia, no es con una religión. Quiero contigo, Señor, quiero conocerte, quiero amarte, quiero sentir que me amas, quiero que me cuides. Quiero realmente, si dices que eres un Dios bueno, todopoderoso, y que me amas, quiero estar dentro de ese redil. Si quieres hacer esa oración, te pido que levantes tu mano para que la podamos hacer juntos. Gloria a Dios. Entonces te voy a suplicar que inclines tu rostro, sobre todo inclinemos el corazón, y todos vamos a orar contigo, apoyándote. Y repite conmigo de voz audible, por favor: Dios, te doy gracias porque la cita que tenías conmigo el día de hoy la has cumplido. Yo quiero decirte, Dios, que todo aquello en lo que me he equivocado, que he hecho, que he dicho, incluso en lo que he pensado y te ha ofendido, me arrepiento y te pido perdón. Y a ti, Jesucristo, quiero decirte que te reconozco como Dios y como hijo de Dios. Creo que Dios Padre te levantó de los muertos por no haber pecado en ti, y que hoy estás sentado vivo a su diestra. Quiero decirte, Jesucristo, que yo anhelo que me cuides, que entres en mi vida, que me fortalezcas y que me guíes.
Y quiero decirte y quiero declarar que hoy te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Señor y Salvador. Amén. Dale la gloria al único que la merece, al Rey de Reyes y Señor de Señores.